Qué lindos que se ven todos de acá, iglesia querida. Dios te bendice. ¿Sabes? Este pasaje fue parte de mi meditación en esta semana que el Señor nos dio de descanso. Y también cuento un poco a modo de testimonio que en esta semana que pudimos tomarnos de descanso fue para nosotros también una bendición y fue para nosotros como una luna de miel, ¿no? Y nos costó un poquito dejar a los chicos con los abuelos, pero yo cuento el testimonio de cómo Dios nos trajo descanso, recreo, y fundamentalmente lo cuento porque en mi trabajo mucho de lo que hago depende de las importaciones, depende del dólar, si va a haber insumos, si no va a haber insumos. Y entonces yo escuchaba el noticiero y si yo me guiaba por lo que decía el noticiero, este año y el anterior hubiera sido desastroso. ¿Y qué vacaciones ni vacaciones? ¿Qué luna de miel ni luna de miel? Si yo me guiaba por lo que decían los noticieros, hubiéramos estado, pero mirá, en el búnker modo, eh, viste, preparado para The Walking Dead, más o menos, ¿no? Para una guerra zombie. Pero para la gloria de Dios dijimos, bueno, Señor, esto lo vamos a hacer si nos vamos con todo pago. Para la gloria de Dios, este gobierno sacó toda la financiación al exterior, así que igual no quedaba otra. Y puedo dar testimonio que en el momento de crisis, en el momento en donde el país atravesaba tantas dificultades, el Señor nos bendijo con este viaje. Por eso también lo cuento para animarte, para que creas que tenemos un Dios de imposibles. No es por nuestros méritos, no es por lo que nosotros seamos capaces o no capaces de hacer. El Señor nos regaló este tiempo para conectar, para descansar, que lo necesitábamos. Y el Señor nos regaló además este pasaje que te quiero compartir y que está en Ruth capítulo 1. Vamos a leer desde el verso 1 hasta el verso 6 del primer capítulo. Amén. Yo lo voy a leer en la versión de las Américas, Nueva Biblia de las Américas. Por si por ahí tenés varias versiones, si no igual lo vas a entender. Dice así: aconteció que en los días en que gobernaban los jueces en Israel hubo hambre en el país. Y un hombre de Belén de Judá fue a residir a los campos de Moab con su mujer y sus 2 hijos. Aquel hombre se llamaba Elimelec y su mujer se llamaba Noemí. Los nombres de sus 2 hijos eran Manlón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Y llegaron a los campos de Moab y allí se quedaron. Pero mira lo que dice el verso 3. Y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos. Ellos se casaron con mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de otra era Ruth. Y vivieron allí unos 10 años. Pero mirá lo que dice el verso 5. Murieron también los 2 hijos, Malón y Kelión. Y la mujer quedó privada de sus 2 hijos y su marido. Entonces se levantó con sus nueras para regresar de la tierra de Moab, porque ella había oído en la tierra de Moab que el Señor había visitado a su pueblo, dándole alimento. Salió pues del lugar donde estaba y sus 2 nueras con ella y se pusieron en camino para volver a la tierra de Judá. Vamos a leer primero hasta ahí. Qué historia terrible, ¿no? Yo pienso en esta mujer que queda viuda en el extranjero. Porque una cosa es quedar viuda a la vuelta de la casa de tus viejos y otra cosa es quedar viuda en otro país. ¿O no? Y otra cosa es quedar viuda, porque a veces vos decís, es el ciclo natural de la vida, puede pasar. Pero resulta que esta chica queda viuda y luego mueren sus 2 hijos. Lo cual yo digo ya, su cabeza dijo, too much, ¿no? O sea, esto, nosotros no lo leímos, pero en un momento ella dice, Dios está enojado conmigo. Dios tiene algo personal.
Imagínate, por un momento ponete en la situación de esta mujer, ¿no? Y entonces, en medio de esa dificultad, en medio de esa gran prueba que está pasando, en medio de esa tragedia, porque en su vida ocurre la tragedia, literalmente, ¿qué es lo que vemos? Vemos que ella dice, me vuelvo, me vuelvo. Me vuelvo a mi país, porque dice que ella escucha que aunque había hambre, había oído que el Señor había visitado a su pueblo dándole alimento. Entonces ella dice, yo me vine acá en busca de alimento. ¿Por qué? Porque resulta que en Moab, en teoría, las cosas estaban mejor, y ahora resulta que no solo que no están mejor, sino que aparte perdí a mi marido y a mis hijos. Allá también había hambre, pero había una diferencia. Allá Dios había visitado a su pueblo. Entonces yo imagino que ella dijo, qué error garrafal que cometí. Porque acá vine y me puse la confianza en el hombre y me fue pésimo. Pero allá, en la misma situación, Dios está orando. ¿Y qué dijo? Volvamos. Volvamos. Volvamos a buscar refugio en nuestro Dios. Y así es que vuelve, y así es que conoce, conecta con algunos parientes. Y había en Israel la costumbre de dejar que las viudas y los huérfanos pudieran levantar cuando estaba la cosecha aquellas ramitas, aquellas espigas, aquellos frutos que se caían. Vos imaginate que no estaban las cosechadoras esas que vienen con GPS y van levantando, ¿no? Los quintales, quintales, quintales. No, era a mano todo. Entonces, ¿qué hacía la gente? Juntaba las espigas, las ataba y las llevaba. Pero claro, imagínate que tenés 20 kilos de espiga y se te puede caer alguna, ¿no? Y había una ley dada en el libro de Deuteronomio para los judíos que los huérfanos y las viudas podían agarrar aquellas pequeñas espiguitas que se habían caído. La ley decía eso, que vos tenías que dejar que lo que se te cayó lo agarre una viuda, lo agarre un huérfano. Ese sería el alimento. Y entonces ella decide ir a trabajar al campo de un tal Boaz que muestra su favor para con ella. Un hombre bendecido, prosperado, un hombre que cuando ve la situación de Noemí y Ruth que vuelve a Israel, tiene compasión. Y piensa en Noemí, que ha perdido su marido y sus hijos, y piensa en Ruth, que ha perdido su marido, que no tiene hijos. Y quiero ponerte un poco en contexto de la época, porque viste que hoy estamos en un contexto en donde hoy los chicos a veces ni piensan en tener hijos, ¿no? Estamos en Europa en un continente que va envejeciendo, porque cada vez son menos jóvenes. Pero en la historia antigua, en la historia en los tiempos de Ruth, tener hijos era clave para asegurarse la supervivencia. ¿Por qué? Porque no existían las obras sociales, porque no existían las jubilaciones, y mucho menos las de privilegio, ¿no? Entonces, la clave era tener hijos para que sean los que te cuiden en la vejez. Y la que vos les dejes tus campos para que trabajen tus campos para que te den de comer. Entonces, tener hijo era clave para la supervivencia. Y resulta que Noemí se queda sin nietos y Ruth se queda sin hijos. Por eso, dos viudas estaban perdidas. Perdidas. En esa época, una situación como esa era estar perdidas. ¿Me seguís hasta acá? Vamos al capítulo 3, vamos a leerlo. Verso
1. Dice, después la suegra Noemí le dijo, hija mía, ¿no he de buscar seguridad para ti, para que te vaya bien? Ahora pues, ¿no es vos nuestro pariente con cuyas criadas estabas? Mira, él va a aventar cebada en la era esta noche. Levántate pues, perfúmate y ponte tu mejor vestido y baja a la era, pero no te des a conocer al hombre hasta que haya acabado de comer y beber. Y sucederá que cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acuesta, irás, descubrirás sus pies y te acostarás. Entonces él te dirá lo que debes hacer. Ella respondió, todo lo que me dices, haré. Verso 6. Descendió pues Ruth a la era e hizo todo lo que su suegra le había mandado. Cuando vos hubo comido y bebido, su corazón estaba contento, como todo hombre, ¿no? Que una vez que comiste y tomaste, ya estás contento. Y su corazón estaba contento. Fue a acostarse al pie del montón de grano. Y ella vino calladamente, le destapó los pies y se acostó. A medianoche vos se sorprendió y al voltearse notó que una mujer estaba acostada a sus pies. Y vos le preguntó, ¿quién eres? Y ella respondió, soy Ruth, su sierva. Extienda pues su manto sobre su sierva por cuanto es pariente cercano. Vamos a leer hasta ahí. Se entiende la historia, ¿no? O sea, a la noche, ¿qué se hacía? Todo el grano que se había juntado durante el día se aventaba para sacar el pasto. Se aprovechaba como el viento de la noche era más considerable. Al atardecer y a la noche la gente se quedaba aireando el grano, aireando el cereal para que quedara solo el cereal y sacar todo lo que nos servía. Entonces dice que vos estás toda la noche o está hasta la medianoche aireando el grano y en un momento se queda dormido como en la pilita, se acuesta sobre la pilita de cereal, ¿no? Y ahí llega Ruth y dice que se acuesta a donde está, a los pies, lo cual era normal para los servidores. Y los servidores, ¿qué hacían? Se podían tapar con el exceso de manta, con el exceso de manto de sus dueños, porque en esa época eran esclavos, ¿no? Entonces, cuando sobraba, ¿viste? Cuando sobraba frazada, que caía de los pies, iba un siervo, se ponía cerquita de los pies del dueño y se podía tapar, valía. No es que es algo impropio. Y eso es lo que ocurre. Pero ella le dice así, dice, yo soy Ruth, no Groot, yo soy Ruth. Así que ustedes entienden. Yo soy Ruth, su sierva. Extiende. Mi esposa no entiende, no se preocupe. No se preocupe. Ah, gracias, Mica. Dice, yo soy Ruth. O sea, que cada vez que lo lea ahora, se me va a poder escapar. Yo soy Ruth, su sierva. Extienda pues su manto sobre su sierva por cuanto es pariente cercano. ¿Qué le quiere decir ella? No le dice, bancame un toque la frazada. Le está diciendo, dame cobertura espiritual, porque sos mi pariente más cercano. Una mujer que no estaba casada y que no tenía hijos, estaba destinada al sufrimiento. Y en Israel se lo consideraba una deshonra. Por eso la ley en Deuteronomio dice que si alguien enviudaba, el pariente más cercano, sea un hermano mayor, sea un suegro, sea un primo cercano, alguien tenía que casarse con la viuda y darle un hijo. Y alguien tenía que alimentarla. Y alguien tenía que sostenerla. Porque si no, esas mujeres estaban condenadas a dos cosas, o a mendigar pan o a la prostitución. Lo vemos mucho antes, por ejemplo, en la historia de Tamar, la nuera de Judá, que se disfraza de prostituta para quedar embarazada. O sea, para que entiendas el estado en que caía una mujer que enviudaba en esa época. Para que lo entiendas. Por eso ella le dice,
Dame aunque sea el borde de tu manto. Como diciendo, ya sé que vos tenés tu vida armada, pero dame aunque sea el borde de tu manto. ¿Por qué hoy te estoy contando esta historia? A veces, bueno, estoy aprendiendo un poco el folclore judío de hace 3000 años. No, no es para eso. No es para eso. Sino porque esta historia conmueve mi corazón y esta historia me hizo volver al día que conocí al Señor. Porque esta historia es tipo de nuestra historia. Y la vida de Ruth es similar a nuestra vida. Y la vida de Ruth nos hace entender cómo era nuestra vida espiritual antes de venir a Cristo. Tiene muchas coincidencias con nuestra historia. Dice que murió su marido, su cuñado, su suegro, que eran todos los posibles proveedores y motivos de gozo y paz para su presente. Murió la posibilidad de ser madre, por lo que también murió la esperanza de provisión, gozo y cuidado en su futuro. Nuestra historia era muy similar. Habíamos intentado vivir esa vida abundante de gozo, de paz, de bendición, pero luego de intentarlo todo vimos que estas virtudes no estaban disponibles en el sistema del mundo. Hasta que algo nos hizo perder la esperanza en el mundo y decir, acá no. Ella salió de su país, que era pagano, que no valoraba la ley de Dios, en el que cada uno inventaba para sí un Dios a medida. Sin embargo, se fue lejos al país del pueblo de Dios. Así como nosotros estábamos en el reino de las tinieblas y fuimos mudados al reino de su amado Hijo y sentado con Él en lugares celestiales. Ella vio llegar a su Redentor en medio de una necesidad y sin esperarlo recibió misericordia, dignificación, restitución y un pacto de amor. Así mismo hizo el Señor con nosotros. Las situaciones de su vida la habían dejado en completa insolvencia. Así como nosotros éramos completamente insolventes espiritualmente delante de Dios por todo lo que habíamos hecho, estábamos destituidos de la gloria de Dios. La Biblia dice muertos en nuestros delitos y pecados. Y yo lo veo con este ejemplo, ¿no? En nuestro país es tan común a veces que la inflación te confunda los números y entonces vos de repente un mes ganas mal y orás a Dios, ¿no? Y como que, o haces tu esfuerzo para decir, necesito ganar más porque si no, no llego a fin de mes. Y entonces el mes que viene ganás más, pero ganás para pagar las deudas que dejaste el mes anterior. Y entonces decís, me vuelvo a esforzar porque cuando me esfuerzo funciona, hago un extra y te volvés a esforzar y resulta que al tercer mes ganaste bien, mejor que el primero y mejor que el segundo, pero se te rompió la heladera. Y vos decís, me está cachando. Y al cuarto mes decís, no importa, ganás más. Pero ¿qué pasa? Te quedaron 3 cuotas en la heladera. Y al quinto mes te esforzaste más. Y reventás la cubierta del auto. Y cuando lo llevas te dicen, no, pero si cambias una tenés que cambiar 2. Hasta que llegás a la triste conclusión de que no importa lo que hagas, sin la bendición de Dios, estás siempre al horno. ¿Sí o no? Yo llegué a esa conclusión. Si no es por la bendición de Dios, que no añade tristeza con ella. Y esta insolvencia, que en Argentina a veces estamos tan acostumbrados a escuchar, es esa insolvencia espiritual que teníamos. Esa insolvencia espiritual de que hagamos lo que hagamos, nunca estaremos exentos de pecados de hacer o de pecados de no hacer. Porque vos decís, yo no maté a nadie, sí, pero tus palabras han matado a tanta gente. Vos decís,
Yo no odio a nadie. Pero esas raíces de amargura que todavía afloran en tu vida, dicen otra cosa. Y, y decís, yo soy fiel a mi casa. Pero esos pensamientos que se te cruzan en la mente te hacen dar cuenta que lejos estás de cumplir con las expectativas de santidad que la Biblia explica, que la Biblia enseña, que dice, sed santos como yo soy santo. Ah, Señor, si así, entonces estoy lejos. Vivimos sin Cristo en una insolvencia espiritual evidente. Por eso me gusta esta historia, ¿no? La historia de Ruth. Y ella dice entonces en el verso 7, dame algo de cobertura. Como nosotros cuando vinimos a Cristo, clamamos y dijimos, danos cobertura. El cubrir o borrar los pecados se produce por medio de Cristo, que habita en nosotros. En la persona de Ruth tenemos el ejemplo. Cuando ella le dice a vos, extiende sobre mí el borde de tu manto, ya que usted es pariente que me puede redimir. Ruth se acercó sigilosamente, respetuosamente, reconociendo que él era una autoridad para ella, reconociendo que él podía hacer lo que ella no podía hacer. Y en esa humildad destapa solo sus pies y se acuesta a sus pies. Como nuestra alma se recuesta sobre los pies del Señor, sobre la misericordia y la gracia del Señor. Quiero decirte algo. Él inventó la misericordia y la gracia. Él inventó la misericordia, ¿sabes para qué? Para que los pecados o las consecuencias del pecado que debíamos pagar no nos alcancen. ¿Escuchaste eso? La paga del pecado es muerte, dice la Biblia. Entonces, por lo que nosotros habíamos hecho, íbamos a merecer un castigo. Para que eso no ocurra, Dios inventó la misericordia. La Biblia dice, caerán a mi lado 1000, del otro 10.000, más a mí no llegará. ¿Por qué? Por su misericordia. Y luego quiso darte todas las bendiciones que estaban en Cristo Jesús. Luego quiso darte todas las bendiciones que no te merecías, pero que Cristo así se merecía. ¿Y sabes qué hizo? Inventó la gracia. Que es ese favor inmerecido de Dios que Él te quería dar. O sea que cuando venían las consecuencias de tus actos negativos, puso una pared que se llama misericordia. Y cuando no estabas en condiciones de recibir todas las bendiciones que Él te quería dar, ¿sabe qué hizo? Puso una especie de cinta transportadora que se llama gracia. Un túnel que se llama gracia, que es Cristo Jesús. Él inventó la misericordia para que no recibiéramos el castigo que merecíamos y la gracia para recibir el favor que no merecíamos. ¿Y sabes cómo lo hizo? Por medio de la justicia de la sustitución. Por medio de la justicia de la sustitución. ¿Qué significa? Que Él llevó nuestro castigo y que nosotros llevamos su gracia. ¿Escuchaste eso? Cuando nosotros decimos queremos que se haga justicia, habitualmente, ¿sabés qué pensamos? En un martillazo en la cabeza para alguien, ¿o no? Cuando vos decís que se haga justicia, ¿en qué pensás? En castigo, ¿sí o no? ¿Saben? Cuando Dios pensó en justicia, ¿saben qué pensó? En redención. Redención. Él inventó la misericordia, inventó la gracia, inventó la justicia. ¿Qué sabés qué es? Es el que no tenía pecado, recibió nuestro pecado.
Y nosotros, que estábamos hasta las manos, recibimos su favor. Esa es la justicia de Dios. Entonces, vos me decís, para, Rodrigo. Entonces, ¿todo lo que yo necesito es Cristo? Yo te digo que sí. Porque nunca vamos a estar a la altura de la circunstancia. De otra manera, si fuera por nosotros, estamos en una insolvencia espiritual evidente. Pero Cristo es todo lo que necesito. Vos me decís, ¿en serio? Sí te digo. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Cuando Él dijo eso, los judíos se pusieron nerviosos, lo querían matar. ¿Sabes por qué? Porque ellos entendían algo que a veces a nosotros se nos pasa de largo. Cuando Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, como los judíos sabían que el Edén había estado escondido por Dios y de hecho un ángel con una espada cuidaba su puerta, Jesús está diciendo, yo soy el camino. Yo soy el camino. Yo soy la verdad que el árbol del bien y del mal no les pudo dar. Y yo soy la vida. Yo soy el árbol de la vida. ¿Qué está diciendo Jesús? El que viene a mí entra nuevamente en el Edén de Dios. ¡Wow! Fuerte. Entonces los judíos se enojaban. ¿Cómo puede decir eso? Pero Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Vos me preguntarás, ¿es tan fácil vivir una vida plena? ¿Es tan fácil como solo venir a Cristo? Sí, te digo. Primera de Corintios 1:22 dice, porque en verdad los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles, mas para los llamados, tanto judío como griego, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Los griegos son aquellos que no han conocido la religión. Cuando vos vas por la calle, cuando ves la gente del mundo, te dice, pero ¿en serio vos crees eso? ¿Que Cristo murió, que limpió tu pecado? Sí lo creo. Y el religioso que te dice, no puede ser que eso alcance, yo tengo que esforzarme a hacer algo para merecerlo. Me voy peregrinando de rodillas hasta San Nicolás. Por eso Pablo enseña acá que para el que está en el mundo esto es una locura. Y que para el que es religioso también es un tropezadero, porque yo quiero que esto se justifique por mis obras. Vos me estás diciendo que me justifica la fe. Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Esta mañana quiero decirte que todo tiene que ver con venir a Cristo. Con venir a Cristo Jesús. Con venir a Cristo Jesús. Con venir a Cristo Jesús. Y oro para que esto se te revele hoy. Venir a Cristo Jesús. Guardados en Él. Dice que Él es el unigénito del Padre. ¿Sabes qué significa eso? Que la única manera de que vos y yo podamos ser hijos es estando en el Hijo. Tenés que venir a Cristo Jesús. Es un acto espiritual. Es decir, Señor, que no sea mi voluntad, sino sea la tuya. Sé el Señor de mi vida. Quiero estar adentro tuyo. Como hablábamos recién en la cena, hacer este pacto. Señor, habita en mí y yo en vos. Como el profeta Ezequiel, que dice que él entra en el río, pero después el río lo rodea. Para entrar en el Espíritu tenés que tomar la iniciativa de no quedarte con el agüita hasta los tobillos, meterte en el río de Dios y luego ¿qué hace? El río te rodea y te lleva. El río en el que entras te lleva donde Dios te quiere llevar. Pero ¿cuántos dicen, quiero ir donde Dios me quiera llevar? Amén. Tenés que entrar en el río. Tenés que meterte en el río. El camino para llevar una vida plena, abundante,
Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y vida en abundante. El camino hacia esa vida abundante es hacer caso a sus palabras, a la palabra de Jesús, que dijo, arrepiéntanse porque el reino se ha acercado. Este era el mensaje de Jesús, arrepiéntanse porque el reino se ha acercado. ¿Escuchaste eso? Arrepiéntanse. Arrepiéntanse, ¿qué significa? Cambien el sentido de su vida. Están caminando en la dirección que quieren ir, pero yo les digo que cambien de sentido. Vayan donde yo los quiero guiar. Pero no porque Él es un dictador bananero, sino porque Él es el camino, porque Él es la verdad y porque Él es la vida. Porque quiere devolverte el Edén. Porque quiere volver a llevarte. Ese es el reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? El reino de Dios es donde su voluntad es hecha. El reino de Dios es donde su deseo está cumplido. Entonces, cuando decimos siempre en el cielo, en el reino de Dios, no hay enfermedad. Acá sí. Jesús te lleva donde no hay enfermedad. En el reino de Dios no hay división. Jesús te quiere llevar donde no hay división. En el reino de Dios hay abundancia. Dice, mío es el oro, mío es la plata. Y nosotros a la semana nos quedamos sin un mango. Entonces vos decís, necesito que el reino de Dios venga. Y esto tiene que ver con, necesito meterme en el río para ir donde Él me lleve. Porque ya probé con ir donde yo quiero y no me funcionó. Arrepiéntanse, dice Jesús. Gálatas 2:20 dice, Pablo dice, yo he sido crucificado con Cristo. Fuerte esta palabra, mira, yo he sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. No desecho la gracia de Dios. Si la justicia se obtuviera mediante la ley, Cristo había muerto en vano. ¿Cuál es el gran problema que tenemos? ¿Y cuál es la gran distracción que tenemos? Es decir, pero si yo soy bueno, pero si no le hago mal a nadie, pero si soy un laburante, pero si eso malo que hice lo hice por necesidad. Nuestro principal problema radica en esto, en decir, me voy a guiar por los méritos de la ley, me voy a guiar para alcanzar la plenitud de la vida, me voy a guiar por mi propia fuerza. ¿Y qué dice Pablo? Estoy crucificado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, porque ya me di cuenta que no tiene sentido buscar la justicia por medio de la ley, si no Cristo hubiera muerto en vano. Si la justicia se obtuviera mediante la ley, Cristo habría muerto en vano. Pero la justicia de Dios, la justicia de la sustitución, viene por la fe en Jesús. Me he alegrado de los testimonios. Me he alegrado cuando Silvita dijo, y lo voy a terminar. Fe. Fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Pero no fe en mí. ¿Está claro, no? Es fe en Él. ¿Dónde está depositada tu fe? Voy a dejar ese hábito. Voy a hacer esto, voy a hacer aquello, voy a emprender, voy a orar, voy. ¿Dónde está tu fe? ¿Dónde está tu fe? Filipenses 3:9 dice, quiero ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Somos justificados para vivir en bendición. Somos justificados para ser rodeados por la misericordia y por la gracia, por la fe. Por la fe. Por la fe, por la fe, por la fe. A mí me gusta aconsejar, pero más me gusta ayudar a la gente a escuchar a Dios. Por eso la escuela de ministerio. A mí me gusta aconsejar, pero a mí me gusta más ayudar a la gente a aprender a escuchar a Dios. ¿Sabe por qué? Porque es muy fácil para nosotros dar instrucciones fuera de la gracia. Yo te digo, y bueno, hermano, tenés que dejar de comer todas esas cosas que te hacen mal.
Pero si vos también ya lo sabés. Si lo pudieras hacer, lo hubieras dejado de hacer, ¿sí o no? Es simple. O sea, viste, somos todos buenos consejeros. Yo digo siempre, ¿no? Viste, vos estás en la televisión, yo en la final del mundial, yo le daba instrucción al técnico quién tenía que sacar y quién tenía que poner, pues, viste, somos bien argentinos, viste, todos damos instrucciones. Vos tendrías que haber hecho esto, vos tendrías que haber hecho lo otro, vos tendrías, y si no lo hizo, ¿por qué no lo hizo? Pero no hizo porque no pudo. Vos tenés que perdonar. Vos tenés que ser valiente. Vos tenés que ver esto. ¿Y por qué no lo hizo hasta ahora? Para. Consejero maravilloso. ¿Por qué no lo hizo hasta ahora? Porque estoy seguro que lo sabe. O sea, ¿quién no sabe que no se tiene que comer una docena de milanesas? Lo sabemos todo. ¿Alguien no lo sabía acá? Gaitán, no podés. Por eso tenés que venir a Cristo. Tenés que venir a Cristo. A lo mejor te sentís sin posibilidad de venir a Cristo, te sentís indigno después de tantos errores que cometiste. Pero mira, yo quiero leerte lo que dice Isaías 42. Dice, Él no clamará, ni gritará. Estos días me mandaron un reel de un nene que viene con la prueba que le fue mal. Y la madre ya le ve la cara y le empieza a gritar desde la puerta. Te dije que estudiara, te dije que esto, que... A ver, que vos me dijiste que te la sabía toda, mirá cómo te fue. Ni había sacado la prueba el nene. Y nosotros venimos a veces a la iglesia pensando que ya cuando nos asomemos allá Dios nos va a decir, te dije que estudiar, te dije que orara. Pero mira lo que dice la Biblia. Dice, no gritará. ¿Viste como la nena esa que dijo, vos la querés a tu mamá? Sí, pero que no grite. ¿Te acordás? Ni alzará su voz en las calles, no te va a deschavar. Dice, no acabará de romper la caña quebrada, ni apagará la mecha que apenas arde. Con fidelidad hará justicia, no vacilará ni se desanimará, hasta implantar la justicia en la tierra. En su enseñanza las costas lejanas pondrán su esperanza. Cuando dice no vacilará ni se desanimará, hasta implantar la justicia en la tierra, yo digo, qué bueno que Dios no se desanimó conmigo. Qué bueno que Dios no se desanima conmigo, porque yo me hubiera desanimado conmigo. Yo cuando explico una vez, 2 veces, 3 veces y la gente no me entiende, hago así en la mesa como diciendo, ay hermanito. Y después me acuerdo de este pasaje que dice que Dios no se desanima conmigo. Y entonces digo, retiro el puñito de la mesa. Dios no se desanima con vos, querido, querida. En Mateo 11 Jesús dijo así, venid a mí. Venid a mí todos los que están cansados, cargados, yo los haré descansar. Tomad mi yugo sobre vosotros, aprended de mí que soy manso. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Quiero decirte algo, cuando vengas a Cristo todo va a ser diferente, te lo aseguro. Te lo aseguro. No te estoy diciendo que la vida va a ser color de rosa, no te estoy queriendo vender un buzón porque no se trata de eso, pero yo estoy seguro que aunque muchas cosas en tu entorno no cambien, vos vas a ser diferente. Porque vas a ver desde la perspectiva de la eternidad. Y muchas de las cosas que antes no podías hacer para llevar una vida abundante, llena de gozo, llena de paz, llena de amor con la gente que te rodea, llena de esperanza frente a las malas noticias, ahora van a ser posibles porque Cristo está dentro tuyo. ¿Cuánto quieren eso? Él va a poner el querer como el hacer por su buena voluntad. Y yo digo, qué importante que sean las dos cosas, el querer y el hacer. Porque si tuviéramos, ¿cuántas veces te ha pasado que vos querés vivir una vida abundante, pero no podés? Entonces sos como un soñador.
y te quedan todos los proyectos por la mitad, ¿viste? Voy a empezar a leer y siempre dejar el libro por la mitad. ¿Cuánto le pasó? Ah, qué mal, che, ¿eh? Está bueno que sean las dos cosas. Él pone el querer, porque ¿cuántas veces hacemos las cosas porque debemos hacerlo, pero no queremos hacerlo? ¿O no? Tengo que orar. Tengo que ir a la iglesia. Eso es religión. Y está bien que lo haga, porque digo, tiene que ver con que no somos creyentes y no sintientes. Una frase que escuché hace poco. Está bien. Pero qué lindo que él pone el querer como el hacer. ¿Sabes qué significa eso? Que vas a querer orar. Cuando venís a Cristo y Cristo está en vos, vas a querer adorar. No, yo voy a las 11:30 de la mañana porque la adoración no quiero. La verdad, no me sale de adorar. Bueno, ¿sabes qué? Cuando vengas a Cristo vas a querer adorar. Vas a necesitar adorar. ¿Sabes qué? Te vas a tirar al piso y que no te va a importar nada lo que diga la gente. ¿Sabes por qué? Porque te vas a dar cuenta que Él es digno de gloria. Él es bueno, Él es santo, Él ha hecho tanto. Él dio su vida por vos que lo mínimo que puedo hacer es adorarlo. Él va a poner el querer. Para que no sea una carga. Él va a poner a querer porque Él va a estar en vos y Él va a poner el sentir de Él en vos. Si no te está pasando, vení a Cristo. También va a poner el hacer, porque sería un garrón que te lo propusieras, no te saliera, fuera solo un soñador, quedaran con todos tus proyectos a mitad de camino y no, fíjate, Silvita, me está sirviendo todo lo tuyo para la prédica de hoy. Yo era la que no podía, no podía, pero Cristo pone en vos tanto el querer como el hacer. Gloria a Dios. Quiero y puedo. Uf, qué diferencia, ¿no? Porque queremos todo. Yo soy un soñador. Pero de ahí, viste, yo le digo siempre a los compañeros de trabajo, vos no me traiga buenas ideas, tráeme buenas implementaciones. ¿No? Porque para soñar somos todos soñadores. Pero cuando Él viene, Él pone el querer como el hacer. Entonces yo ya no vivo ni apático ni exceso de soñador. Cuando viene Cristo y Cristo está en vos, Él pone el amor por lo que Él ama. Entonces realmente lo que antes te daba bronca de la gente ahora te produce compasión. Él te hace sentir su compañía al momento de definir el rumbo de tu vida. Empezás a tener compasión por la gente, se te caen lágrimas por lo necesitado. Querés anunciarle el evangelio a todo el mundo porque descubriste esa perla de gran precio por la que vale la pena perderlo todo. Cristo en nosotros, esperanza de gloria. No es religión. Tenés que venir a Cristo. El día que venís a Cristo vas a recibir un bautismo de gozo como el que experimentó Cristo. Dice que Él menospreció el oprobio de la cruz por el gozo puesto delante de Él. Ahora, hacete esta pregunta. ¿Cuánto gozo tiene que haber visto para menospreciar la cruz? Pensá un segundo. Tómate un segundo ahí. ¿Cuánto gozo tiene que haber visto para menospreciar la cruz? Es como el tipo que quiere ser ingeniero en sistema y sabe que tiene 6 años por delante, pero ve el gozo del año 7, del año 8, del año 9, del año 12, del año 15, del año 20. Tengo un amigo que toda la familia eran contadores. Y el día que dijo que iba a estudiar sistema casi lo desheredan. Porque vos viste que hay profesiones que si tu padre es abogado, tú tenés que ser abogado. Tu abuelo era doctor, tu papá era doctor y vos tenés que ser doctor. Y a este chico le pasaba lo mismo. Tenían una empresa armada, trabajaban. Y el día que dijo, no, dejo contabilidad y no, ¿para qué? Ahora resulta que se recibió. Y creo que no hacía 6 meses que se fue a una entrevista y lo contrató a Amazon. Y creo que no pasaron 3 años que otra empresa le dijo, ¿cuánto te paga Amazon? Y $6.000, bien, te pago 12 y te doy casa en Londres. Entonces, claro, los hermanos ahora
Y yo presentando monotributo, me dice. Renegando con todo lo argentino que quieren negrear todo. Y yo le hago todo un balance, hago las cuentas, como decían en la facultad, y me dice, loco, ni borracho, no presenté esto, sacame todo, no quiero pagar un impuesto, nada. Deja que te lo hago yo, no, pon esto, vos pon esto. El gozo puesto delante. El gozo puesto delante. ¿Cuánto gozo experimentó Cristo para menospreciar la cruz? Cuando viene Cristo a tu vida, viene ese gozo. Se te revela ese gozo. Se te revela ese gozo que hasta hoy no se te reveló. ¿Por qué? Porque empezás a ver a los ojos de la eternidad. Es algo espiritual que te pasa. Y vos decís, ¿el mundo cambió? No, el que cambió fui yo. ¿Por qué? Porque ahora yo veo lo eterno. Porque yo ahora veo lo que Cristo veía. Porque Cristo está en mí y yo estoy en Él. Entonces empiezo a ver las cosas desde su perspectiva. Empiezo a ver, a sentir, a querer, a hacer como Jesús. Cuando venís a Cristo vas a recibir un bautismo de paz, una paz incomprensible, una paz sobrenatural, no como la que el mundo da, sino esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Preserva mi corazón, preserva mis pensamientos en Cristo, me hace dormir en las tormentas. Están todos mis amigos gritando en el zarandeo de la barca, pero yo duermo. Se están yendo todos del país, pero yo duermo. Pero yo descanso. Porque Cristo está en mi barca. Y si Él me dijo que crucemos del otro lado, al otro lado voy a llegar. Esa es la obra de Cristo en nosotros. La gente te va a preguntar, ¿cómo haces para vivir confiado? ¿Cómo haces para vivir con la sonrisa esa en la cara? Y vos les vas a decir, es que vine a Cristo. Y lo que vos ves es Cristo en mí. No soy yo, es Cristo en mí, esperanza de gloria. Eso es lo que estás viendo. Eso es lo que me está pasando. Cristo vino a mi vida y yo vine a Él. No hay otra explicación. No es el arte del buen vivir. No es la psicología. No es el running. No es la plata. ¿Está mal de todo eso? No, no está mal. Yo corro. No es eso. Es que este gozo, esta paz es sobrenatural. Esta bendición, esta prosperidad, esta sabiduría, este favor viene por la justicia de Dios, la justicia de la sustitución, donde de un lado me protege la misericordia y del otro lado no dejo recibir su gracia. ¿Qué pasó? Vine a Cristo. Vine a Cristo. Y yo te digo hoy, tenés que venir a Cristo. Tenés que venir a Cristo. Es la obra del Espíritu Santo en vos que va a poner a Cristo dentro tuyo para que tu fruto permanezca, para que tengas en tu vida revelación, para vivir una vida llena de fruto, para que te parezcas a Jesús, pero también una vida llena de dones, es decir, el poder de Jesús para que cada vez te parezcas más a Jesús. ¿Sabés qué? Estábamos en un transfer que nos llevaba desde el hotel al aeropuerto. No, fue al principio, en una excursión. Conocimos a un taxista. Y cuando estábamos como a mitad de camino, el Señor me da una palabra para él. Referido de él, referido de su hija, referido a una X cantidad de años. Y empezamos a hablar. Y él empezó a decir, sí. Y me miraba por el espejo y me decía, sí. Sí. ¿No de dónde me conoces? No te conozco. Pero empezamos a hablar, pudimos presentarle a Cristo, terminamos mandándole, ¿sabes qué? Le conseguimos una iglesia. Yo dije, fue milagroso. Fue milagroso. Él contó una experiencia que había tenido hacía como 8 años atrás, donde Dios lo visitó y no supo qué hacer después. Donde Dios lo sanó. Dice que todo el tiempo se enfermaba.
hasta que dice que en un momento está acostado y siente que el espíritu le sale del cuerpo. Y siente que a partir de ese momento siente paz, siente gozo, siente algo que no... Dice, me había olvidado que tenía familia, que tenía hijos, que tenía esposa, porque esa paz me había absorbido todo. Y sentí que algo me dijo, tenés que quedarte un poco más. Y en ese momento sentí que algo me arrancaron de la espalda que me dolió. Y cuando me levanté de ese sueño, estaba de vuelta en el cuerpo y nunca más me volví a enfermar. Pero estaba como Felipe, ¿no? Que dice, ¿cómo voy a entender si nadie me lo explica lo que me pasó? Entonces íbamos hablando en el taxi y él dice, me siento raro. Siento, algo está pasando acá. Me siento asombrado, no sé qué es, pero hay algo acá. Hay algo acá, el Espíritu Santo. Y me quedé con el WhatsApp. Entonces por ahí le mando canciones a Marco Brunet, por ahí le mando una prédica. ¿Y sabe qué? Discipulemos las naciones, dice. Con la tecnología eso no es tan difícil. Y de repente las prédicas de Spotify y las prédicas de YouTube llegan a países donde no tenemos ni idea. ¿Por qué? Porque el mundo necesita venir a Cristo. Y yo te invito, hoy, vení a Cristo. Anoche mirábamos con Bri la serie esta de Chosen, capítulos 7 y 8 de la tercera temporada. Y hablábamos de esto, ¿no? Uno se puede aburrir de la vida cristiana que la iglesia te propone, seguro, estoy seguro. Hace muchos años que conozco al Señor y llego a esta conclusión. Uno se puede aburrir de la vida que la iglesia te propone. Ahora, de la vida que Jesús te propone, no te puedes aburrir nunca. Va caminando, sana una ciega, sigue caminando, sana un enfermo, va caminando, echa fuera un demonio, va caminando, come con los amigos, se toma un vinito, se va a dormir, se levanta, camina sobre las aguas, rescata al compañero. ¿Cómo te va a aburrir esa vida? O sea, era como un día en la vida de los Avengers, ¿me entendés? O sea, de la vida que la iglesia te propone te podés aburrir, seguro. Ahora, de la vida que Cristo tiene para vos, nunca te vas a aburrir. Porque te va a llevar de gloria en gloria. Porque tiene preparado para vos lo que ni ojo vio, ni oído yo, ni subió corazón de hombre. Eso es lo que preparó para los que lo aman. Eso es lo que está disponible para nosotros. ¿Qué hora es? Los fideos hierven. Los fideos se están pegando, déjalo que se maten. Termino con esto, vamos a saltearnos algo, saltamos un poquito. Después vemos cómo resuelvo la precuela, viste que ahora se usa. Juan capítulo 6, con esto termino. Si Caro está por ahí, no sé dónde está. Juan capítulo 6, verso 63. Dice, el Espíritu el que da vida. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y vida. Escucha. Las palabras que os he hablado son espíritu y son vida. Las palabras que Él nos dejó son espíritu y son vida. ¿Sabes por qué? Porque quieren encarnarse en nosotros para que la vida de Cristo habite en nosotros. Por eso todo lo que este libro, no esta tablet, me refiero a la Biblia ahora, dice que Dios es. Y puede hacer todo lo que dice que puede hacer. Y todo lo que dice que vos sos, eso es lo que sos. Y todo lo que dice que vos podés hacer, eso es lo que podés hacer. Pero depende que vos entiendas que ese es un acto espiritual.
Que vos lo tomes. Mis palabras, las que les he hablado, como hoy escuchaste la palabra, son palabras, pero en realidad son palabras y son vida. Ahora acordate lo que compartí hace poco, un sembrador salió a sembrar la palabra de Dios. Pero ¿cómo cayó cada semilla? Bueno, depende de cómo está tu terreno, el terreno de tu corazón. El problema nunca es la palabra, porque las palabras que Él nos dejó son espíritu y son vida. O sea, cuando Él habla y la recibís espiritualmente, eso transforma tu espíritu. Eso transforma tu alma, eso transforma tu cuerpo, eso transforma tu mente. Son palabras y son vida porque quieren encarnarse en nosotros para que podamos vivir como Él vivió. Esta es la vida. Esta es una vida con sentido. Esta es una vida bendita. Esta es una vida que merece ser vivida porque Él es el camino, la verdad y la vida. Él quiere volverte a llevar a su Edén. Adán, mirá qué interesante, dice, Adán cuidaba del huerto, labraba el huerto, pero Dios le sacaba los espinos y se los regaba. El fruto nunca faltaba. Cuando salió, labraba, pero le decía, había espino, había sequía. Dios quiere llevarte a un estilo de vida en donde hay una coparticipación. Hay una parte que haces vos, pero cuando estás en Cristo, el 99% del resto lo hace Él. Por eso no quiero darte consejos. Me gusta dar consejos. Y a veces vas a ver que un mensaje va más por un lado, va por otro lado. Hablamos de todo en esta congregación. Pero hoy no vengo por ahí. Y quiero decirte que tenés que venir a Cristo. Tenés que venir a Cristo. Vení a Cristo esta mañana. ¿Vas a venir a Cristo? ¿Vas a venir a Él? La Biblia dice que las multitudes acudían a Él y todos eran sanados, todos eran liberados, todos eran bendecidos, todos eran cambiados. Pero hoy es tu oportunidad de venir a Cristo. ¿Vas a aprovechar tu oportunidad? Si estás cansado del mundo, si estás cansado de la religiosidad, del ritualismo, de forzarte para estar siempre en el mismo lugar, si esta es tu situación, vení a Cristo esta mañana.